Pireo Loro. ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde el Levando Anclas, programa de viajes, aventuras y otras culturas que se lanza a través de la sintonía de Radio Euskadi domingos y festivos de 10 a 12 de la noche. Esta vez vamos a estar con el fotoperiodista Javier Sánchez Monje. Ha vivido aventuras profundas que le han cambiado su forma de ser. Ha querido documentar sociedades alternativas a nuestra civilización que las ha encontrado en la selva amazónica, también en la taiga rusa o entre las etnias de China. Es el autor del manual El arte de la fotografía documental. De todas las experiencias vividas nos va a relatar cómo retrató y convivió durante un tiempo con los habitantes de un basurero en Camboya. Por cierto, en Camboya ha vivido los últimos 10 años. Y también nos va a comentar cómo bajó a los infiernos después de que arrasara el tifón Haiyan en Filipinas. Además estaremos con Joaquín Sardá Mariné. Él es un gran farógrafo de los patrimonios de la humanidad. Ha visitado 427 patrimonios hasta el momento, esperando completar unos 1000, y para ello pues ha viajado a 135 países. Joaquín Sardá Mariné, un gran viajero, estará también con nosotros en Levando Anclas. También nos van a visitar aquí en el programa, en Levando Anclas, Íñigo Pedrueza Carranza y María Calvo. Ellos se mueven por diferentes lugares informando para el Giróscopo Viajero. Han elaborado una guía insólita de Andalucía, aconsejando rincones de las 8 provincias andaluzas, y recientemente pues han permanecido durante 4 meses en la Subbética cordobesa. Han descubierto un montón de cuestiones, ya que han estado pues eso tanto tiempo, pues han metido muy de lleno con las gentes, con los proyectos que tiene la gente del lugar, con los campesinos. De todo ello nos hablan Íñigo y María. Además estaremos también con Pablo Garrido, que ha practicado cursos de supervivencia desde muy niño, es doctor en biología y residente en Suecia. Durante 3 meses estuvo caminando en solitario por el Parque Nacional de Sarek, una de las zonas más vírgenes de toda Europa en cuanto a naturaleza. Luego estuvo recorriendo durante 6 meses Asia en bicicleta, partió de Chiang Mai en Tailandia y terminó en la India. También hizo el trekking de los Annapurnas por su cuenta, hizo meditación vipassana, estuvo al encuentro de los Khasi y finalmente se enamoró de una chica del lugar, una indígena que se llama Baki, y bueno, y juntos también pues vivieron unas cuantas aventuras. Todo esto nos lo cuenta al final del programa Pablo Garrido. Esto es Levando Anclas y ahora estamos con el periodista Javier Sánchez Monje. Del grupo de Cambodian Space Project, que mezcla la música psicodélica, el rock, con la música tradicional camboyana. Y estamos con una persona que ha vivido durante una década allí en Camboya, es Javier Sánchez Monje. Él es fotoperiodista, licenciado en Filosofía y en Ciencias Empresariales. Ha viajado y vivido en diferentes países en un esfuerzo de documentar causas humanitarias y ambientales. Convivió durante 9 meses con los guaraníes en la Amazonía de Ecuador. Se movía como ellos y apenas no llevaba ropa. Estuvo en la taiga rusa, con los tramperos, con cazadores y un pescador nómada del hielo, allí en Siberia. Ha vivido también en Gambia, en China, y en los últimos 10 años ha residido con su mujer taiwanesa en Camboya. Es autor del libro El arte de la fotografía documental. Lleva el subtítulo de Una odisea entre el cielo y el infierno. Ha realizado amplios trabajos sobre ceremonias de la religión Bon tibetana. Ha estado fotografiando también a chamanes que se automortifican en Tailandia. Ha recogido la vida en un basurero en Camboya, en donde se convirtió en un recogedor más de basuras, él mismo. También estuvo en Uttar Pradesh, en India. Se interesó por la presencia de un tigre devorador de hombres. Retrató a personas víctimas de los ataques de ácido en el sudeste asiático. Ha estado viajando un año por la India
y además de esto, pues también le impactó muchísimo cuando fue a Filipinas a relatar lo que sucedió con el tifón Haiyan. Vamos a hablar con Javier Sánchez Monje, con este fotoperiodista que tiene este libro, El arte de la fotografía documental. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roge. Oye, qué preciosa la banda sonora que le has puesto, me ha encantado, ¿eh? Ah, sí. Es un grupo de ahí, camboyano, de donde provienes tú, bueno, de donde vienes. Los últimos años has vivido por allí, ¿no? En Camboya. Sí, 10 años allí, o sea, y esa es música reciente. Yo es que estoy acostumbrado a la tradicional, pero bueno, me ha encantado. Sí, es una música así de rock de allí y sí, que además es una música que, bueno, que es bastante internacional, este tipo de música camboyana. Bueno, el caso es que el libro se llama así, El arte de la fotografía documental, con ese subtítulo de Una odisea entre el cielo y el infierno. El infierno está claro porque hay fotografías de ese basurero en Camboya, o por ejemplo los ataques de ácido que has encontrado en diferentes lugares de Asia, o también pues el impacto del tifón Haiyan. Pero lo de el cielo, quizá por los chamanes y las religiones y las ceremonias que has vivido. Bueno, es que inevitablemente cuando estás en un tren de vida así, que estás viviendo un día una cosa terrible y luego estás a lo mejor entre los supervivientes, yo qué sé, pues imagínate los rohingyas que están saliendo de un campo de refugiados y te cuentan una historia bonita, o los refugiados o la gente del tifón Haiyan que acaba de sobrevivir y te dicen que, por ejemplo, ha sobrevivido esta niña pequeña, pues de repente ese infierno se transforma en un paraíso y estás absolutamente feliz. No tienes nada, pero estás de verdad muy muy feliz con lo poco que tienes. ¿Cómo lo has hecho para fotografiar a las gentes, pues eso, dentro de un basurero? O, por ejemplo, cuando has participado también, bueno, digo participado porque se te ve a ti incluso en algunas ceremonias participando, algunas ceremonias como bastante antiquísimas, ¿no? Como la Bon tibetana. Ah, bueno, sí, esa fue una ceremonia concreta, que es que estaba en una zona de Tíbet y había un equipo de cámaras chinos filmando. Éramos los únicos extranjeros que había, ¿no? Mi mujer y yo y todo el equipo de cámaras chino. Entonces, de repente, el chamán le dio un ataque porque, bueno, se toman un tipo de drogas y todo esto para la ceremonia, porque luego se cortan y hacen todo tipo de cosas, bueno, escalofriantes a veces. Entonces le dio un ataque y les arrancó el trípode donde tenían la cámara de vídeo, que era una cámara de vídeo de estas grandes y pesadas, y empezó a machacarla contra el suelo y salió el equipo de chinos todos corriendo, vamos. Entonces el chamán le dijo a mi mujer que aquí hay que hacer o lo que hace todo el mundo, o ni se filma ni se fotografía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues mira, oye, un pinchazo... pues tampoco pasa nada, ¿no? Y no sé, consentí que me pinchasen. Entonces, porque era una ceremonia que van pinchando a todos los de la aldea, les atravesaban la mejilla con una aguja. Entonces me puse en la cola y bueno, lo consideraron como un honor tremendo. Luego vino un lama a rodearme el cuello con una jata, que es como una especie de pañuelo, que es para rendir honor, y bueno, y nos tuvieron a cuerpo de rey durante 5 días en la aldea, y por supuesto nos dejaron participar a mí, en todos los acontecimientos, y pude fotografiar de todo. Sí, esto en cuanto a la ceremonia Bon tibetana, ¿no?, que integraste en el entorno, pero también se ven fotografías tuyas en el que apareces en este basurero de Camboya, que al final también te conviertes en un personaje más, ¿no? Y es que en el libro hablas también del arte de hacerse invisible, de integrarte en el entorno, que eso debe ser muy importante también para el fotógrafo, sobre todo para la fotografía documental. Sí. Bueno, mira, es una de las cosas que cuento en el libro, que es de Anaya, está publicado en Anaya y se llama eso, como has dicho. Una de las cosas más importantes es, como fotógrafo documental, es integrarte, hacer lo que hacen el grupo en que te vayas a meter, y cada uno tienes que seguir una estrategia diferente, ¿no? Yo al basurero, que a 3 kilómetros ya se olía la podredumbre porque era un hedor insoportable, pues yo no sabía qué hacer para integrarme con ellos, ¿no? Pero el primer día llegué pues con mi cámara y unas botas de agua grandes, porque era como había que ir equipado,
y nada, me mezclé entre la gente como si fuera un turista despistado o un hombre despistado, y lo vieron muy gracioso, ¿no? Entonces yo intentaba con gestos pues hacer un poco lo que hacían ellos, no estaba haciendo fotos, o sea, tenía la cámara colgada pero no hacía fotos, y me acercaba a ellos, a lo mejor a uno le veía y gastaba una broma y le ayudaba a lo mejor un poco con un saco, cosas así. Y estuve así unos cuantos días, ¿no? Hasta que empecé a tirar las primeras fotos y les pareció, no sé, les caí bien, ¿no? Porque yo siempre voy gastando bromas y eso es fundamental. Y entonces, a partir de entonces, como estuve 10 años en Camboya y estuve siguiendo sus vidas durante casi todo ese tiempo, periódicamente, pues me integré completamente en la colonia y cada vez ibas conociendo más gente. Era algo sobrecogedor, porque es un mundo, es el correlato de la sociedad de consumo, ¿no? Porque tienes, en un lado tenías Siem Reap, que es donde están las ruinas de Angkor Wat, que es para todo tipo de turismo, de lujo, todo el mundo está gastando ahí, está consumiendo de todo, restaurantes de lujo, tienen de todo, y luego a 21 kilómetros te ibas a ese sitio y era desolador, era una montaña que estaba echando humo por todas partes, que solo se oían toses, que vas andando y es como todo basura, se va hundiendo todo, la gente gira, su vida, la vida de esta gente gira en torno a los camiones de basura que venían de Siem Reap y trayendo pues todo lo que les sobraba a esa sociedad que vivía tan bien, y se abalanzaban ellos sobre los camiones y pues ellos vivían en una parte, se comían las cosas que sobraban y aprovechaban todo, cada cosa reciclable tenía un valor. Y has vivido, como dices, durante esos 10 años, has ido regularmente visitando este vertedero, lo has ido retratando, este vertedero de Siem Reap, que como dices está cerca de los templos de Angkor, sí, bueno, y que está a 300 kilómetros de Phnom Penh, la capital de Camboya. Sí, aproximadamente, sí. Pero bueno, está cerrado, o sea, eso ya cuando se empezó entre otros yo fui sacando lo que había ahí, entonces pues el gobierno lo cerró, o sea, prohibía totalmente entrar a la gente, porque eso es lo feo, eso es el lado que no quieren enseñar, ¿no? Entonces, bueno, si quieres te cuento las cosas que más me... Sí, por eso, porque como lo has vivido durante tanto tiempo, porque allá habrá dos épocas distintas, ¿no? La época seca, la época de monzones. ¿Cómo se puede vivir en ese basurero en la época de monzones? Pues bueno, en la época de monzones, mira, ellos excavan una especie... Bueno, imagínate una montaña gigante de basura y durante la época seca ellos hacen unas fosas, cavan unas fosas para ir echando basura, ¿no? Pero cuando llega, como dices, la época de los monzones, que es la época de lluvias intensísimas, que se inundan muchos pueblos en Camboya y todo, pues esas fosas se inundan, entonces toda la basura que hay en el fondo sale a flote. Entonces se convierte en verdaderas trampas, o sea, tú tienes que saber andar por el basurero. Para desplazarte por ahí ellos tienen marcados el suelo con cosas, con palitos, o saben muy bien cómo tantear todo, porque bueno, yo iba con Van, que era una niña de unos 10 años, que era una amiga mía, y me guiaba por los primeros días, porque le parecía muy gracioso, y era un extranjero torpe, ¿no? Y entonces íbamos andando, abriéndonos paso por entre la basura, para seguirles en sus actividades, y bueno, el caso es que llegabas a un sitio y de repente veías que todo el suelo temblaba. Entonces temblaba el suelo y temblabas tú y te daba, bueno, dices, es que esto se está hundiendo. Y de hecho una vez me hundí y menos mal que está esta niña, porque bueno, te hundes en esas arenas movedizas, yo me hundí, lo primero que hice es tirar la cámara al otro lado y pegué un grito y esa niña que estaba por ahí, pues nada, llamó a todos los niños y todos empezaron todos con palos a tirar y me sacaron de ahí. Pero no sería la primera vez que alguien se muere de esa manera, ¿no? Y en más vertederos ocurre eso también, ¿no? La gente se puede morir o hundida en esas arenas movedizas de basura y bueno, yo luego todos muertos de risa cuando llegué a la aldea, ¿no? Porque era una especie de muñeco de nieve, pero de basura.
y bueno, qué asco, o sea, la podredumbre que te podías imaginar. Al volver al hotel me dijeron que no sabían qué tipo de trabajo estaba haciendo en la pensión de Simrit, pero que por favor que no volviera. De esa forma, ¿no? No, que no volviera porque dice, there's this smell in your room, que hay este olor en tu habitación que es insoportable, ya lo han comentado, ¿no? Y bueno, y eso era lo que ocurría durante la época de los monzones. Durante la época seca era algo parecido también, porque se quemaban la basura, ¿no? Entonces tenías que desplazarte también y el humo es muy traicionero. Hay unos senderos, pero según sopla el viento, pues te puedes quedar atrapado entre los senderos y no sabes seguir. Y es peligrosísimo, vamos. Sí, luego, porque además el humo sí, además de desorientarte, también te puede atontar, ¿no? Bueno, por supuesto, a mí me atontaba más de lo que suelo estar y sí, empiezas a toser y si te entra el pánico es realmente peligroso, te desorientas, te irrita los ojos. Bueno, terrible. Y luego también la noche era impresionante porque ellos trabajan día y noche, hacen turnos para acoger a esos camiones que llegan, descargan la basura y ellos empiezan con las azadas a picar, a sacar todo el aprovechable, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos tienen unas lámparas de foco que en cuanto las encienden, pues bueno, acuden miles de insectos de todo tipo, y bueno, desde polillas hasta todo tipo de mosquitos, chicharras, lo que sea, y se te meten en la ropa. Entonces es como una pesadilla al principio, porque estás ahí todo lleno de insectos por todo el cuerpo que te están reptando por dentro de la ropa. Y dicen ellos, no, es que es lo normal es así, es que estés así lleno de insectos. Y claro, también te entran en los ojos, ¿no? Por eso tienes que intentar alejar las luces de tus ojos para que no te entren en los ojos. Y si te rascas, pues tienes una infección, ¿no? Están los insectos, pero las ratas y las serpientes... Bueno, mira, las ratas, ellos, como te digo, basaban su comida una gran parte entre lo que encontraban en la basura, entre lo que podían vender, que era reciclable, y sacaban a lo mejor para un poco de verduras o lo que sea, y luego pues las proteínas las obtenían fundamentalmente de cazar las candau, que eran las ratas, ¿no? Ellos las cazaban en los alrededores, ahumaban sus madrigueras, y hacían como una especie como de arpones con las varillas de los paraguas y bueno, y era impresionante, o sea, un niño de estos era un máquina, o sea, desratizaba una zona en un segundo y volvía lleno de ratas y eran consideradas una delicadeza. Y por cierto, a mí me invitaron varias veces y pues me pasé bastante asco, ¿no? Pero la verdad es que tenías que comerlo. Y bueno, también cazaban ranas y lo que tiene ahí, como está cerca de Tonle Sap, que es como una especie de ecosistema como tipo un lago gigante, pues se llenaba de pececillos en los arrozales circundantes y pues eso era la proteína, ¿no?, que ellos comían. Por otra parte, el gran riesgo que tenían era cuando iban los niños sabían muy bien manipular los sacos de basura, porque también en los sacos de basura se podían encontrar restos de un hospital y entonces había pues todo lleno de jeringuillas hipodérmicas, por ejemplo, con las agujas, o también se encontraban goteos ensangrentados o animales muertos, o a mí me llamó muchísimo la atención una vez que una madre les estaba reprendiendo a los niños y gritándoles y muy furiosa porque los niños habían descubierto en una bolsa un montón de preservativos usados y no se les ocurrió otra cosa que hacer globos, ¿no? Y te están jugando con los globos, ¿no? Para ellos eran globos. Porque tenemos que tener en cuenta que ese es su mundo, ellos han crecido ahí, ellos no tienen ese contraste que les hace ver que existe otro mundo. El contraste viene en la adolescencia, que es cuando empiezan a ver que hay un mundo alternativo. Entonces es cuando sienten un poco de tristeza esos adolescentes. Y yo la sentía con ellos. Me daba mucha pena porque a algunos les vi crecer y vi el trauma que era, ¿no? De
tienen mucho calor humano, ellos están despiojándose, están juntos, ese calor humano que falta en nuestra sociedad lo tenían ellos, y sin embargo cuando tuvieron sus primeros contactos con la sociedad de Siem Reap, pues evidentemente los veían como pordioseros y no los dejaban acercarse a los restaurantes y todo esto, y para mí era muy doloroso porque era una cosa que no se merecían, era gente maravillosa ellos. Sí, pero para ellos, ¿qué significa? Cuando eres niño, la inocencia, que te crees que todo el mundo es ese vertedero, que no hay más que otra cosa que el vertedero, pero una vez que sales del vertedero, cuando eres adolescente y de repente empiezas a ver aparatitos de diferentes, yo qué sé, de tecnologías, de luces, toda la razón, exactamente. ¿Cómo te encuentras? Porque tiene que ser como un gran shock para ellos, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Encontrarse la sociedad de consumo, de repente. No, exactamente, fantástico, es justo lo que se encontraban ellos. Bueno, ellos empezaron a sospechar, pues en ese momento, bueno, estamos hablando de hace unos pocos años. Las últimas veces que estuve fue hace 3 años, ¿no? Ellos se encontraban, por ejemplo, un día me llamaban y me decían que habían encontrado pues un lote de invitaciones para un hotel de lujo, era por Navidad, para una fiesta de Navidad. Entonces me empezaban a enseñar las fotos y había como un baile y pianos y lámparas de araña y gente muy bien vestida. Entonces ellos me decían, Barán es extranjero, tú eres así, tú vives así. Y entonces empezaban a mirar, a curiosear. Luego se encontraban, por ejemplo, revistas de una aerolínea y veían pues cómo vive la gente del otro mundo, ¿no? Con piscinas, con casas fantásticas, con todo. Entonces pues ellos les empezaba ese deseo, empezaban a decir, oye, yo quiero vivir así también, porque bueno, pues hombre, es terrible la manera en que viven, pero ellos no se daban cuenta de que era terrible su manera de vivir, a ellos les parecía lo normal. Y tengo que decir que, por ejemplo, en la época de seca, que había humo por todas partes, estaban las 24 horas tosiendo. Y yo también tosiendo, era como fumadores, vamos. Javier, y cuando regresabas, después de sacar esas fotografías en el vertedero y estar con la gente de allí, sí que te dijeron cuando volvías a la pensión, oye, que no puedes volver con ese olor. ¿Y con el tiempo cómo hacías para quitarte el olor cuando regresabas del vertedero? Bueno, yo hablé con Rota, que era... Bueno, yo me hacía amigo de ellos porque hablo un poquito de Gemer también, ¿no? Entonces se llamaba Rota, la dueña de la pensión esa. Le conté lo que estaba haciendo, porque yo también, pues les llevaba a conseguir reclutar un grupo de gente y les llevaba todo tipo de donaciones. Al principio eran cargamentos de pan y luego eran cargamentos de ropa y luego fueron creciendo un montonazo de cajas de donaciones que les llevaban un tuk-tuk. Entonces, cuando se enteró Rota, que era la dueña de la pensión, entonces me dijo, ¿y cómo no me has dicho eso desde el principio? Y dijo, mira, lo único es, cada vez que vengas a la pensión, tenemos una manguera afuera, que es con la que limpian los tuk-tuks y todo eso, pues te das un lavado de arriba abajo y te metes rápidamente, que no te vean los clientes. Porque la gente se asustaba. Pero bueno, también allí hay un concurso internacional de foto, una especie de curso internacional de fotografía que es muy famoso, que es como la semana de Siem Reap, y vienen fotógrafos y fotoperiodistas de todo el mundo, y cuando una vez se enteraron de lo que estaba haciendo, pues me convertí de ser un hombre con pinta de pordiosero a ser una persona muy interesante, y todos estaban preguntando cosas. Pero claro, yo no les contaba nada porque no quiero que vaya un enjambre de gente ahí estos son personas, ¿no? Yo me estaba relacionando como ser humano con ellos. Yo no me parece bien llegar y acribillar a la gente con una cámara si no les conoces y si no tienes su consentimiento. Estamos escuchando a Javier Sánchez Monje. Él es fotoperiodista, licenciado en filosofía, en ciencias empresariales. Ha viajado por el mundo desde hace ya bastante tiempo, viviendo en la Amazonía. También ha estado en la tundra rusa. Nos está comentando de los 10 años que ha vivido en Camboya y, entre otros, pues ha realizado el trabajo sobre un vertedero que se encuentra en Siem Reap. Siem Reap, que está al lado de las ruinas de Angkor Wat, el complejo de templos
más grande del mundo. Fíjate qué contrastes. Y en tu libro, porque eres autor del libro El arte de la fotografía documental, una odisea entre el cielo y el infierno, también hablas de un proyecto que te llevó a Filipinas. Fue justamente con el tifón Haiyan, en el año 2013, y allí apareces en Tacloban. Estuviste un mes en esta zona, una zona, bueno, que esto sí que era totalmente el infierno, o peor todavía que el infierno. Bueno, sí, mira, aprovecho para decir que el libro está en Anaya Fotoclub, si no te importa, y sí. Vale, y eso, sí, la gente quiere preguntar, que yo tengo Instagram en @Javier Sánchez Monge, todo junto y con G. Bien, que eso sí, es lo más próximo al infierno que he vivido, fue la ciudad de Tacloban justo después del tifón, ¿no? Del tifón Haiyan. Bueno, es que casi no sé ni por dónde empezar. Bueno, el caso es que volé con las Fuerzas Armadas un avión de las Fuerzas Armadas de Malasia, y nos dieron, éramos 5 fotoperiodistas en ese momento, y nos dieron la opción de quedarnos una hora y volver, que era lo más recomendable, o firmar unos documentos y decir que nos quedábamos ahí por cuenta propia, ¿no? Porque, bueno, eso era, pues, no sé, nada más aterrizaron en una especie de explanada, que era lo que quedaba del aeropuerto de Tacloban, y entonces era una vorágine de gente, de futuros refugiados, de tropas que llegaron ahí porque querían implementar el orden, tropas americanas de Malasia, Filipinas, una especie de caos tremendo, heridos, gente traumada, todos acumulados ahí en el aeropuerto deseando salir. Bueno, era un infierno. Entonces, el caso es que me quedé allí, ¿no? Pasé la noche en las inmediaciones del aeropuerto, y al día siguiente, por cierto, la gente dormía en una explanada gigante. Entonces, incluso tus necesidades y todo lo hacía todo el mundo delante de todo el mundo, porque es que no había dónde ir, ni siquiera había agua, no había electricidad, no había ningún tipo bueno, no había absolutamente nada. Entonces empecé a andar en dirección quería ver la ciudad, y lo primero que me encontré es con un fotoperiodista de habla inglesa, yo creo que era australiano, y iba medio llorando, ¿no? Entonces, y cuando le vi, me di cuenta de que acababa de pasar una mujer que estaba muerta, una mujer mayor que estaba muerta, haciendo boca arriba, y le dije, ¿pero está muerta? Entonces él me dijo, sí, y me dijo, y hay muchos muertos, y me dijo, márchate de aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice es seguir, y bueno, lo que te puedo contar yo creo que no hay palabras para describirlo, ¿no? Era toda una ciudad muerta, eran solo ruinas, una especie de neblina, como había habido una especie de tsunami que siguió al tifón, pues a trechos estaba cubierto por agua, y luego cadáveres de animales, personas que se habían muerto en el último gesto que habían hecho en su vida, ¿no? Y que seguían ahí, y eran tantos y tantos que incluso durante todo el tiempo que estuve tardaron bastante tiempo en retirar los cuerpos, porque es que no daban abasto. Entonces ibas atravesando la ciudad, y imagínate una ciudad que se queda parada, o sea, que entrabas en una hamburguesería, pues tipo McDonald's o algo así, y estaba toda inundada al nivel de agua de la cintura, y esto estaba, por ejemplo, en los grandes almacenes Robinsons, que son pues como el Corte Inglés o así, y estaba cayendo cataratas de agua por las escaleras mecánicas, y pues te encontrabas cuerpos por algunos sitios, y bueno, y así día tras día hacía recorridos a través de la ciudad y retratando toda la devastación, ¿no? Todos los supervivientes. Los supervivientes eran más fáciles de localizar los grupos en la noche, porque era cuando encendían las hogueras. Entonces a lo lejos veías una hoguera y
Entonces te acercabas y ellos estaban como con miedo porque había una mezcla de... Había gente que había llegado allí para saquear en las ruinas, sacar lo que de otras islas, por lo visto, o sea, grupos de saqueadores organizados, ¿no? Para eso mandaron luego al ejército y implementaron un toque de queda en todas partes y tenían órdenes de disparar directamente a quien encontraran saqueando, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, te puedo contar muchas cosas, pero una de las cosas más que me impactó más fue cuando tomando un helicóptero Apache americano, me llevaron y el plan me lo contaron previamente porque tienes muy poco tiempo cuando estás en una cosa así o sea, no puedes molestar. Había 3 tripulantes, empezaron a cargar todo tipo de cajas de víveres. Entonces el plan era, iban a llegar a una zona, a una isla que no se sabía absolutamente nada, no se sabía si iba a haber supervivientes o si no iba a haber supervivientes. Entonces cargaban un montonazo de cajas llenas de víveres. Entonces ellos aterrizaban, las fuerzas aéreas filipinas lo tiraban en paracaídas, pero los americanos en algunas ocasiones iban y aterrizaban directamente en las zonas, ¿no? Entonces sobrevolábamos, cargaban el helicóptero con estas cajas y luego el plan era que al aterrizar ponían una cinta de demarcación y decían por altavoz, en tagalo y en inglés, decían que no traspasasen la línea de demarcación, porque en el momento en que traspasasen los supervivientes la línea de demarcación, porque todos en cuanto veían el helicóptero se abalanzaban, iban corriendo de todas partes para meterse en el helicóptero, pues les decían que si atravesaban la línea de demarcación, el helicóptero salía rápidamente, porque ya había habido varios accidentes con gente desesperada que se agarraba a los patines y entonces hacía que el helicóptero se cayera. Entonces, por ejemplo, concretamente, esto lo capté en fotografía, lo tengo todo en el libro, ¿no? En uno de esos vuelos, pues llegamos, bueno, era algo, es que era imposible describir porque, bueno, primero empezamos a sobrevolar un terreno que todos los árboles, que eran palmeras, que los árboles originales eran diferentes y eran más resistentes frente a los vientos, pero como habían hecho cultivos de palmeras, estaban todas absolutamente arrasadas y destruidas. Íbamos con el helicóptero y estaban todas arrasadas. Entonces, cuando llegamos a la zona poblada, nada más oír el helicóptero, ellos que estaban desesperados, llevaban a lo mejor esperando pues una semana o así, empezaban a gritar y los veías desde las montañas corriendo hacia donde pensaban que iba a aterrizar el helicóptero, todos corriendo en dirección hacia la zona donde dicen ahí iban a aterrizar, ¿no? Que eran en una pequeña calita que había y era justo donde aterrizamos. Pero era, o sea, íbamos bajando y los ibas viendo a todos debajo, corriendo, gritando, desesperados. Y luego aterrizamos en la cala esa y entonces, pues, bueno, a mí me daban un segundo para saltar y tienes que estar con la cámara, tiene que estar preparada la cámara perfectamente, la velocidad adecuada, todo, y estás plan, y yo tenía que meterme el primero en el helicóptero para el regreso, o sea, y si no me dejan ahí con todos, ¿no? Entonces, bueno, lo más duro era cómo veías que se iba aproximando toda esa masa de gente, cada vez más, era como una manifestación gigante y venían corriendo, y luego los tenían más cerca y veías que algunos venían con cuchillos y con palos y con todo. Los filipinos son la gente más adorable del mundo, pero eso era una situación de supervivencia extrema, ¿no? Entonces era porque se querían hacer, algunos grupos se querían hacer con los víveres, porque a lo mejor tenían a sus familiares que se estaban muriendo o lo que fuera. Entonces llegaban algunos heridos que se habían hecho muletas con lo que fuera, se habían hecho como torniquetes con camisetas, con ropas. Bueno, era la desesperación más absoluta, todos avanzando hacia el helicóptero. Y entonces el capitán diciéndoles por el altavoz que se detengan, mientras los otros dos estaban descargando las cajas a toda velocidad. Y yo estaba fotografiando. Y entonces, en un momento dado, pues cuando ya
ya estábamos, que ya se venían encima del helicóptero, dio la orden el capitán, rápidamente salté en el helicóptero y salimos, pero a toda velocidad. Entonces ves a toda esa gente que se abalanzó sobre las cajas, empezaron las mujeres estirándose del pelo, varias abalanzándose sobre un hombre, otro hombre peleándose con otro, uno con un palo, otro con un cuchillo. Era la mayor desesperación. Y tengo que decir que nunca he visto gente de todos los países que he estado, que son muchos, no he visto gente más hospitalaria en mi vida que los filipinos, pero eso es lo que hace una situación absolutamente desesperada. Javier Sánchez Monje, fotoperiodista, nos está dando el testimonio de lo que vivió en el tifón Haiyan en el año 2013. Esto se recoge también en su libro El arte de la fotografía documental, una odisea entre el cielo y el infierno, que lo edita Naya Turing. Hemos hablado también de los vertederos, el vertedero de Siem Reap, en el cual ha estado durante bastante tiempo, ya que ha vivido 10 años allí, cerca de Siem Reap, en Camboya. Esto pues nos lo va comentando, pero bueno, todavía teníamos muchas más preguntas por hacerle, pero bueno, que ya merecen otra entrevista aparte, ¿no? Por ejemplo, cuando hace ya mucho tiempo convivió durante 9 meses con los Guaraníes en la Amazonía de Ecuador y se movía como ellos, apenas llevaba ropa. Pero de esto, Javier Sánchez Monje, si te parece, ya quedaremos por otro programa de Levando Anclas. Perfectamente, sí, apenas llevaba ropa, está muy bien dicho, solo llevamos el gumi, los hombres, que es una cinta para sujetarte tus partes, era lo único que teníamos, o sea que... ¿Y así estuviste 9 meses dentro de la selva? Estuve 9 meses, sí, bueno, con la tribu, también deambulando por las zonas de allí, de la Amazonía del Yasuní, etcétera, etcétera, y con gente diferente, de guaraníes diferentes, no siempre con los mismos. Javier, pues te esperamos en esa, para que nos comentes un poquito cómo fue esa experiencia durante 9 meses en la Amazonía de Ecuador, allí metido en la selva. Fenomenal, Roge. Y bueno, ya te digo que si alguien quiere saber algo, que tengo el Instagram, lo tengo en Javier Sánchez Monje, todo junto con G. Gracias por todo, Javier Sánchez Monje. Un abrazo, Roge, y encantado, muchas gracias. نسافر